Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca hablar de una película bastante particular, una de esas obras que parecen haber quedado atrapadas en un rincón olvidado de la historia del cine, pese a tener detrás a uno de los hombres más importantes de Hollywood. Estamos hablando de THX 1138, estrenada en 1971 y dirigida por un jovencísimo George Lucas. La cinta nos transporta a una sociedad futurista subterránea, donde los seres humanos viven completamente descontrolados por el sistema, sedados por medicamentos, privados de emociones reales y reducidos a códigos alfanuméricos en lugar de nombres. La verdad que en su momento la recepción en taquilla de esta película fue bastante fría y terminó siendo un fracaso comercial, pero con el paso del tiempo se ha convertido en película de culto. La crítica moderna la ha revalorizado muchísimo y hoy es vista como una obra pionera dentro del cine distópico y la ciencia ficción más cerebral. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna crítica, análisis o recomendación de cine. También me pueden encontrar en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los links están en la descripción. Como siempre, de verdad, le agradezco muchísimo el apoyo porque este es un canal pequeño y cada comentario, like, compartido y suscripción ayuda muchísimo más de lo que creen. Si les gusta hablar de ciencia ficción, terror, clásicos, cines de culto y películas que merecen más reconocimiento, yo pienso que este es su lugar. Ahora bien, hablar de George Lucas en 1971 es muy diferente a hablar del creador multimillonario detrás de Star Wars. Aquí todavía no existe el Imperio Galáctico, ni Darth Vader, ni sables láser. Lo que tenemos aquí es un cineasta joven, salido de la UCS School of Cinematic Arts, profundamente influenciado por el cine experimental, la Nouvelle Vague francesa, Akira Kurosawa y el montaje sonoro más rupturista. Lucas venía a hacer cortos estudiantiles que llamaron mucho la atención dentro del circuito universitario, especialmente por su obsesión con el diseño visual, la edición y los mundos mecanizados. Antes de convertirse en el gran arquitecto del blockbuster moderno, Lucas era un cineasta muchísimo más frío, conceptual y, hay que decirlo, arriesgado. De hecho, eso es justamente lo que hace fascinante a THX 1138. Funciona como una especie de cápsula del tiempo que nos deja ver a un George Lucas que mucha gente ni siquiera sabe que existió. Un Lucas mucho más cercano a Kubrick o a Antonioni que al entretenimiento familiar, sí. Aquí ya se notan varias obsesiones que luego definiría su carrera, ciertamente. El conflicto entre humanidad y tecnología, el individuo enfrentado a sistemas opresivos, el control institucional y la construcción minuciosa de universos. Lo curioso es que, aunque THX no parece Star Wars en tono o estética, sí se siente como el laboratorio donde Lucas estaba afinando herramientas. La película está basada en el cortometraje estudiantil del mismo Lucas llamado Electronic Labyrinth THX 1138 4EB, realizado por el propio Lucas, como dije, en 1967. Ese corto ya presentaba la idea básica: un hombre identificado por números intentando escapar de un sistema hipercontrolado. Era mucho más abstracto y experimental, casi una pieza de arte audiovisual antes que narrativa tradicional. Lo interesante es ver cómo Lucas toma esa premisa mínima y la expande hacia un largometraje mucho más ambicioso, con una construcción de mundo notable y una visión temática bastante clara sobre represión emocional, alienación y vigilancia institucional. Y aquí entra otro elemento fundamental: American Subtrop. Esta productora, fundada nada menos que por Francis Ford Coppola y George Lucas, nació con la idea casi romántica de revolucionar Hollywood desde dentro. Querían darle poder creativo a jóvenes cineastas y romper con las estructuras tradicionales del sistema de estudios. THX 1138 fue la primera producción importante de la compañía y, en cierto modo, simboliza esa rebeldía artística. No es casualidad que se sienta como una película tan distinta al Hollywood comercial de su época. Sin embargo, la relación con el estudio fue complicada. Warner Bros. No entendió del todo qué hacer con la película. Hubo conflictos por el montaje y la distribución fue bastante limitada. Eso terminó condenando bastante su impacto inicial. Pero también explica por qué THX tiene esa energía de obra rara, casi como si fuera un artefacto alienígena infiltrado dentro del sistema hollywoodense. Es una película incómoda, fría y deliberadamente distante. No quiere gustarte ni complacerte,
de forma inmediata. La trama gira alrededor de THX 1138, interpretado por Robert Duvall, un ciudadano modelo dentro de esa sociedad deshumanizada. Consume sus medicamentos, trabaja, obedece y cumple su rol sin cuestionar nada. Pero todo empieza a cambiar cuando su compañera, que se llama LUH3417, deja de administrarle las drogas. Esa simple alteración química desencadena algo que el sistema considera peligroso: emociones genuinas, deseo, apego e individualidad. Y es ahí donde la película construye su conflicto principal. Lo fascinante es que este film no plantea el control social desde la violencia explícita, sino desde algo mucho más inquietante: la comodidad. No hace falta golpear a nadie si puedes diseñar un sistema donde todos creen que están felices. Medicación constante, consumo regulado, sexo mecánico sin vínculo emocional, religión automatizada y vigilancia total. Lucas entiende que el mejor sistema de control no es el que oprime, sino el que logra que sus víctimas jamás deseen escapar. Uno de los aspectos más fascinantes del film también es cómo convierte la estética en discurso. El uso obsesivo del blanco, los espacios vacíos, la arquitectura limpia y casi clínica genera una sensación de esterilidad absoluta. Todo parece diseñado para borrar cualquier rastro de identidad. No hay calidez, no hay textura humana, no hay caos, solo orden. Un orden sofocante. Puede ser visualmente agotador para algunos espectadores, sí, ciertamente, pero justamente esa incomodidad es parte integral de la experiencia. Robert Duvall hace un trabajo excelente. Su interpretación es contenida, minimalista y muy física. Tiene que transmitir el despertar emocional de un personaje profundamente reprimido, con muy poco diálogo y casi todo mediante gestos, silencios y lenguaje corporal. Donald Pleasence, como Zen 5241, aporta una energía distinta, una energía más nerviosa y humana dentro de ese ecosistema robótico. Y Maggie McOmi, como LUH, que la nombré anteriormente, funciona como el catalizador emocional del relato. Incluso si su personaje no siempre tiene todo el desarrollo que uno quisiera. Creo que es una de las fallas de la película, ¿no? Creo que este personaje es el catalizador emocional del relato, pero a su vez no es un personaje que esté completamente desarrollado. Tal vez a propósito, para mantener ese catalizador emocional, esas emociones controladas, frías y no desarrolladas. Sin embargo, creo que a nivel de escritura es el personaje que, aunque interesante y catalizador, no está al 100% bien hecho, en mi opinión. A nivel narrativo, no voy a mentir. THX 1138 no es una película para todo el mundo. Su ritmo es pausado, su estructura es deliberadamente seca y muchas veces parece más interesada en construir atmósfera e ideas que en ofrecer una narrativa convencional. Hay espectadores que probablemente conecten poco con ella, por eso, sin duda. Conozco mucha gente, incluso fans del cine de los años 70, fans de la ciencia ficción distópica, que no les gusta THX 1138. Es una película que no es para todo el mundo, ni siquiera para muchos fans acérrimos de este subgénero. Pero yo personalmente creo que justamente ahí reside gran parte de su valor. Y como dije, me parece una película injustamente olvidada cuando se habla de grandes distopías cinematográficas. Siempre sale a relucir 1984, Blade Runner, Gattaca, Fahrenheit 451 o incluso Equilibrium. Todas estas bien, merecidamente, pero rara vez se menciona THX 1138. Yo honestamente creo que merece estar en esa conversación. No porque sea perfecta, no porque sea una obra maestra, sino porque muchas de sus ideas siguen siendo sorprendentemente actuales: la obsesión por la productividad, la medicalización emocional, el control mediante algoritmos, la pérdida progresiva de identidad individual y la sustitución de vínculos reales por experiencias artificiales hacen que THX 1138 se sienta muchísimo más vigente de lo que uno podría esperar de una película de 1971. En varios sentidos, Lucas estaba viendo venir dinámicas sociales que hoy ya no parecen ciencia ficción. Y sí, probablemente muchos prefieran recordar a Lucas exclusivamente por Star Wars, Indiana Jones o su faceta de arquitecto de blockbuster moderno. Pero películas como esta recuerdan que hubo una etapa donde Lucas era un cineasta bastante más radical, experimental y provocador. THX 1138 es casi como mirar una línea temporal alternativa donde Lucas se convertía en un gran autor de ciencia ficción adulta. Mi puntuación final para THX 1138 es de 4 estrellas sobre 5. No me parece una obra maestra absoluta,
porque tiene ciertas carencias narrativas y un tramo final algo apresurado, pero sí me parece una película potentísima, visualmente memorable y muchísimo más importante de lo que suele reconocerse. Una distopía fría, inteligente, incómoda y extrañamente vigente que merece ser redescubierta. Y ahora quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Ya habían visto THX 1138? ¿Les gusta esta faceta más experimental de George Lucas? Yo claro que a mí me gustan ambas facetas de George Lucas. ¿Creen que es una película infravalorada o entienden por qué quedó un poco relegada? Los leo siempre y de verdad sus comentarios ayudan muchísimo al canal. No solo por interacción, sino porque enriquecen la conversación cinéfila. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.